Listo. Ya conforme van conectándose, vamos a ir avanzando también con la clase porque ya estamos sobre la hora y este tema es bastante amplio. Bien, el banco de sangre es una de las subespecialidades, una de las áreas dentro de la especialidad de patología clínica. Es un área muy dinámica y que tiene como corazón, como centro, al laboratorio de inmunohematología. Y es esta la ciencia, pues, donde vamos a trabajar estudios serológicos, estudios genéticos, bioquímicos y moleculares, buscando investigar los antígenos asociados con las estructuras de la membrana de las células de la sangre y evaluando, pues, las propiedades y reacciones de los diferentes componentes sanguíneos. Felizmente, dado que ya tenemos bastante conocimiento en relación a medicina transfusional, todo esto buscando tener una transfusión segura de sangre. Asimismo, también hemos tenido muchos avances en el estudio de la patogénesis, del diagnóstico, de la prevención y del manejo de la inmunización asociada a transfusiones, que era una de las principales complicaciones y por ahí uno de los bemoles de por qué no los pacientes por ahí eran un poco reacios a acercarse al banco de sangre. También algunas reacciones asociadas a embarazos y a trasplantes de órganos. En cuanto a las bases de la inmunohematología, tenemos pues dos principales componentes, la reacción antígeno-anticuerpo. Hablamos de anticuerpos, principalmente IgG, IgM, que son los de mayor importancia en las reacciones transfusionales, y aquellos anticuerpos que son producidos por la exposición a antígenos extraños los vamos a denominar aloanticuerpos, y aquellos que son producidos contra antígenos propios los denominamos autoanticuerpos. Por otro lado, tenemos que el antígeno va a ser la sustancia capaz de inducir una respuesta o reacción inmune específica caracterizada por estimular la producción de anticuerpos. Es esta reacción antígeno-anticuerpo que puede ser determinada tanto por la proporción de antígeno, la proporción de anticuerpo, la temperatura, la composición del medio, nos permite poner en evidencia reacciones antígeno-anticuerpo eritrocitarias que las podemos observar in vitro, tanto in vivo como in vitro. Y estas in vitro, desde el laboratorio, las vamos a poder poner en manifiesto a través de aglutinación o de hemólisis. Estas dos reacciones son las que vamos a esperar encontrar en las pruebas que usualmente vamos a realizar en inmunohematología. Dentro de la reacción de aglutinación, tenemos que, bien, un anticuerpo puede unirse a dos antígenos o también un antígeno puede unirse a varios anticuerpos y se va a formar como una malla, un entramado de complejos antígeno-anticuerpo que luego vamos a poder observarlos como una formación de grumos o agregados en estas partículas y esto lo vamos a denominar como aglutinación. En estas reacciones, el determinante antigénico está sobre la superficie de una partícula o de una célula. Por ejemplo, sobre la superficie del hematío. Tenemos una aglutinación directa cuando el antígeno o el anticuerpo forma parte natural de una partícula de mayor tamaño, como un microorganismo o un eritrocito. O tenemos las reacciones de aglutinación indirecta, donde vamos a trabajar con partículas o células tratadas recubiertas con un antígeno que actúan como portadores pasivos como algunas partículas de látex, ¿no? Lo que comúnmente se conoce como una reacción de látex. En el caso de reacciones de hemólisis, tenemos que este es el fenómeno de desintegración, de destrucción del hematíe, y hay determinadas situaciones patológicas donde hay un aumento de esta destrucción de hematíes, que puede ser a nivel intravascular o extravascular, y generalmente pues termina siendo una consecuencia casi fatal de una reacción transfusional no deseada o en los casos de una eritroblastosis fetal también vamos a encontrar este efecto de hemólisis. Las reacciones de hemólisis, las reacciones hemolíticas transfusionales van a ser causadas por una reacción entre los anticuerpos plasmáticos, es decir, por los anticuerpos que tiene mi paciente que está recibiendo los hematíes contra los antígenos que están presentes en los hematíes que le estoy transfundiendo o los hematíes del donante. Esto va a causar la reacción antígeno-anticuerpo que va a ocasionar la destrucción del glóbulo rojo y obviamente esta hemólisis va a desencadenar una serie de efectos que incluso puede llegar hasta una situación fatal en nuestro paciente.
Es para eso que es muy importante anticiparnos. ¿Cómo nos anticipamos? Pues conociendo qué es lo que le voy a transfundir a mi paciente, qué características tiene mi paciente y qué características tienen estas células que voy a trabajar. Comenzamos con una determinación muy importante. Esta prueba es la más importante en banco de sangre, que es la determinación de grupo sanguíneo y factor RH. Los grupos sanguíneos se van a definir a partir de una serie de antígenos que van a encontrarse presentes en la superficie de los hematíes y que a su vez pueden organizarse en sistemas. Cuando hablamos de sistemas, se conocen más de 33. Sin embargo, hay solo algunos que van a ser de mayor interés porque van a tener un rol importante en medicina transfusional y en la práctica clínica. Los dos más importantes van a ser el sistema ABO y el sistema RH. Sin embargo, tenemos otros sistemas. Mencionábamos algo más de 33. Puede ser, por ejemplo, el sistema MNS, podemos ser M positivo, N positivo, del sistema KEL, KEL positivo, del sistema Lewis, entre otros. Acá, como una especie de resumen, los diferentes sistemas que tenemos, entre los más frecuentes, pues habíamos mencionado el sistema ABO, que son los que van a ocasionar principalmente reacciones mediadas por anticuerpos IgM. De acá categorizamos los antígenos A, B. Luego tenemos el sistema KEL, que también tiene una asociación bastante directa con la enfermedad hemolítica de recién nacido. Tenemos el sistema DAFI, que tiene una característica interesante, que aquellos individuos que no tienen este antígeno son inmunes a malaria causada por Plasmodium vivax o Plasmodium knowlesi. Tenemos también, desde el punto de vista epidemiológico, el sistema DIEO, que es principalmente encontrado y asociado a asiáticos orientales y americanos nativos. En cuanto al sistema ABO, tenemos que las variedades de las lipoproteínas de la membrana de los glóbulos rojos de la sangre va a permitir dividir a los hematíes en 4 grupos. Tenemos el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O, es decir, la ausencia de los antígenos de membrana. Grupo A expone solamente A, aglutinógenos A, el grupo BB, el grupo AB, ambos, y el grupo O, por el contrario, tiene hematíes sin mayor aglutinógenos en la superficie. Recordamos también cómo es la segregación de estos grupos sanguíneos. Dos alelos de un gen nunca van a estar en el mismo gameto y se van a segregar, es decir, se van a pasar a diferentes gametos. Por ejemplo, en el caso de tener padres homocigotos, acá tenemos la mamá que es AA homocigoto y el padre que es OO homocigoto, en una primera línea vamos a tener que van a generarse hijos heterocigotos, quienes van a expresar el A y el O va a quedar como silencioso. En cuanto a la frecuencia del sistema BO, pues todos sabemos, es ampliamente conocido que en relación a los RH positivos, el más frecuente siempre va a ser el grupo O RH positivo. Luego tenemos seguido por el A y ya en menor porcentaje el B y el AB. Los grupos asociados a los grupos AB o asociados a RH negativos son bastante infrecuentes. ¿Cómo es que vamos a realizar esta determinación de grupos del sistema ABO? Eh, Desde el laboratorio y desde una metodología muy sencilla, vamos a utilizar antisueros, es decir, una metodología directa, donde ponemos en contacto glóbulos rojos, que no sabemos qué grupos son, con una gota de un suero anti-A, anti-B, y vamos a ver si existe reacción. Como mi célula A, mi hematíe A, tiene aglutinógenos A en la superficie, si le pongo un anti-A, se va a agarrar y va a generar un efecto de aglutinación. Entonces, un grupo A, una hematíe A con antisuero A, pues obviamente va a aglutinar. Por el otro lado, un hematíe B con antisuero anti-B va a aglutinar. En el caso del AB, aglutinan ambos. Y en el caso de un paciente O, no aglutina ninguno. Esta metodología es muy sencilla, se utiliza en campañas de donación de sangre,
incluso en la práctica de laboratorio la vamos a trabajar. Y viene ya un kit comercial que incluso tiene coloración para cada uno de sus antisueros. Por ejemplo, el anti-A es el azulito, el anti-B es el amarillito. Entonces, lo que hace es muy fácil y muy sencilla la determinación. Luego tenemos el método indirecto, donde por el contrario vamos a poner en contacto plasma del paciente que tiene estos anticuerpos y los vamos a enfrentar a glóbulos rojos A y B que sí sabemos qué grupos son. Por ejemplo, si ya sé que tengo acá mis hematíes A y los enfrento a un paciente que no sé qué grupo es y aglutina, es porque posiblemente este paciente pues sea del grupo B, porque recuerda que vamos a aglutinar al grupo contrario, por eso se dice el indirecto. Ya en cuanto al sistema RH, este sistema también es el segundo más importante, es complejo, es polimórfico y va a recorrer la membrana del eritrocito, así como una suerte de alambre, y va a tener diferentes puntos de exposición que lo van a hacer justamente, le van a dar esta característica de complejidad, polimorfismo y antigenicidad. Asimismo, vamos a tener dos antígenos importantes a determinar en RH, que va a ser el C y el E. Está compuesto por más de 49 antígenos, son estos los que vamos a exponer. Sin embargo, los que mediante el laboratorio vamos a poder poner en evidencia son el D, el C y el E, siendo el D muy preponderante en la población, por lo que también es mucho más antigénico que los otros. Sin embargo, si queremos darle nombre, apellido y segundo nombre, deberíamos poder categorizar nuestros hematíes en sistema RH con estos tres antígenos, con estos tres pares de antígenos. Recordamos que estas proteínas pues van a cruzar la membrana 12 veces, es por eso que estos 12 puntos de acción son los que le confieren la antigenicidad al grupo. En cuanto a la evaluación de frecuencia de un RH positivo, tenemos que la presentación más frecuente va a ser C mayúscula, C minúscula, E mayúscula, E minúscula. Para el caso de un negativo varía un poco, solo vamos a tener C mayúscula, C minúscula, E minúscula, E minúscula. Y en aquellos pacientes donde son multitransfundidos, incluso pacientes post-trasplantados, el manejo de no querer inmunizar a nuestro paciente tiene que ser muy, muy delicado. Entonces, incluso no nos debería bastar con darle una unidad O positiva, o RH positiva o D positiva, sino deberíamos poder darle una unidad que sea compatible incluso con el fenotipo RH. Cuando hablamos de fenotipo, nos estamos refiriendo a la característica del antígeno C mayúscula, C minúscula, E mayúscula, E minúscula. En cuanto a los anticuerpos RH, pues recordamos que son principalmente isotipo IgG. Algunos pueden ser IgM, IgA, pero predominantemente en su mayoría son IgG y generalmente no van a activar el complemento. Como resultado, entonces, las reacciones transfusionales que involucran a estos anticuerpos anti-RH van a generar una hemólisis que va a ser principalmente extravascular más que intravascular. La causa de la producción de anticuerpos es en la mayoría de casos por inmunización, es de lo que les hablaba. Tenemos que ser muy cuidadosos de no inmunizar a nuestro paciente, ya sea, por ejemplo, durante transfusiones, inevitablemente durante el parto, durante el embarazo, se va a tener este efecto de inmunización de glóbulos rojos y esta inmunización persiste por muchos años e incluso podría eh, perjudicar en adelante la opción de manejo transfusional de nuestro paciente. Cuando hablamos de estas situaciones de inmunización por glóbulos rojos en el embarazo y en el parto, principalmente estamos enfocándonos en prevenir e identificar la incompatibilidad RH. La inmunización primaria de una persona D negativa después de una transfusión D positiva suele conllevar a la aparición de un anticuerpo de especificidad anti-D a las 20 semanas de la transfusión. Es decir, tengo una mamá que es RH negativa, y está gestando un producto que es RH positivo.
Durante la gestación, a las 20 semanas, es que van a comenzar a aparecer esta transfusión de hematíes fetomaternas que puede conllevar a la aparición de haloanticuerpos. Estos haloanticuerpos en una primera gestación no van a tener mayor repercusión, sin embargo, ya la madre va a quedar con este recuerdo de haloanticuerpos producidos y es el problema en una segunda gestación. Si es que nuevamente tiene un feto RH positivo, el cuerpo de la madre va a reconocer rápidamente estas células y va a utilizar sus haloanticuerpos. En ocasiones, la exposición a una pequeña cantidad de matías pues no es suficiente. Por eso, en una primera gestación, generalmente no va a haber mayor problema. Es en la segunda exposición que se puede provocar una reacción de incompatibilidad muy rápida y con una respuesta muy intensa, que puede ocasionar incluso hasta muerte fetal a consecuencia de hemólisis de los hematíes del feto, del producto. Por eso es importante, desde el punto de vista de control prenatal, abordar a la madre buscando esta posible incompatibilidad materno-fetal. Vamos a tener que investigar el sistema ABO, vamos a buscar la presencia de anticuerpos anti-A, anti-B, buscar si es que son naturales, y de darse el caso que existe una incompatibilidad ABO feto-materna, esta hemólisis muy probablemente vaya a quedar restringida a un tipo moderado. Sin embargo, si estamos hablando de una incompatibilidad a partir del sistema RH, acá tenemos que son muy inmunogénicos el D mayúscula, C minúscula y el E mayúscula. Y esta situación sí puede ocasionar una enfermedad hemolítica de recién nacido grave. Es importante también hacer el tamizaje para el anti-C que habíamos mencionado que es inmunogénico y el anti-KEL. Acá ya estamos hablando de otro sistema porque también se ha visto asociación con enfermedad de hemólisis de recién nacido. ¿Y qué es lo que va a ocasionar? Pues va a haber una destrucción eritrocitaria severa que va a llevar a mi feto a una anemia que va a ocasionar trastornos hemodinámicos con la repercusión en función cardíaca, la hipoxia tisular. Vamos a tener que por destrucción del hematíe va a haber aumento de bilirrubina, va a haber también se va a forzar una eritropoiesis aumentada que va a condicionar una hepatoesplenomegalia, incluso llegando a interrumpirse la circulación portal. Es acá donde aparece la denominación de eritroblastosis fetal, porque estoy forzando la producción de elementos jóvenes para sopesar esta anemia. Hablábamos de los efectos a nivel cardíaco y de oxigenación tisular. Esto va a ocasionar un hidros fetalis que va a asociarse a la alteración de la función del hígado con alteración de la síntesis de hemoglobina y la disminución de la presión coloidosmótica. Asimismo, este aumento de bilirrubina que habíamos mencionado va a tener un efecto a nivel neurológico muy, muy importante y es el que termina siendo eh, el que genere más riesgo en mi paciente y vamos a denominar incluso la situación como kerníterus, asociado al cuadro de hipoxia, de hipoalbuminemia y de acidosis. Tenemos que es una complicación muy, muy severa que se busca prevenir en las gestaciones. Para el diagnóstico de enfermedad hemolítica de recién nacido, entonces, vamos a tener que realizar, como mencionábamos, un control prenatal estrecho. Vamos a buscar sí o sí la evaluación del sistema ABO, la evaluación del sistema RH, con todo el fenotipo completo y la determinación del antígeno del sistema Kelly. En la gestante RH negativo, que es en quien vamos a tener que poner mayor énfasis, vamos a investigar la presencia de anticuerpos irregulares, así le vamos a denominar a esos anticuerpos que reaccionan contra los hematíes como aloanticuerpos. Tenemos en la semana 16 a 18. Si es negativo, vamos a continuar repitiendo en la semana 28 a 32. Y si es positivo, tenemos que ajustar este control en la semana 20-22 y luego cada 15 días.
¿Qué es lo que sucede si vemos que aumenta? Tenemos que aumentar nosotros también y reforzar los estudios en otros componentes. Por ejemplo, estudios en líquido amniótico. Vamos a tener que realizar genotipificación de RH fetal, estudios de ultrasonido seriados a nuestro feto y muestras de sangre fetal para estudios complementarios. Ya en el control postnatal, es decir, hubo éxito, hubo un parto, aparentemente sin mayores complicaciones, pero hemos tomado en cuenta que existe una incompatibilidad, vamos a tener que igual evaluar en nuestro paciente recién nacido el sistema ABO, vamos a realizar un CUMS directo, hemoglobina hematocrito para ver si es que hubo afectación de hemoglobina o cursa con algún grado de anemia, la presencia de bilirrubinas, por ahí que me están traduciendo que hubo también algún rasgo de hemólisis, la presencia de reticulocitos, la albúmina y sangre, lámina periférica, ¿no? Y esto es lo que vamos a observar al microscopio cuando forzamos la producción de reticulocitos. En el caso del test de Coombs, hablamos que es la prueba, la prueba antiglobulínica, va a detectar los anticuerpos tipo IgG o fracciones del complemento adheridos a los glóbulos rojos. Vamos a tener dos técnicas. La técnica directa, que me voy a buscar los anticuerpos adheridos in vivo, y la técnica indirecta, que permite determinar los anticuerpos existentes en el suero o plasma de mi paciente previa incubación del suero con unos glóbulos rojos conocidos. La técnica de Coombs directa me va a permitir realizar el diagnóstico de anemia hemolítica y también muy útil en los casos de enfermedad hemolítica de recién nacido. Nos permite también poner en evidencia reacciones dudosas en una transfusión y así también investigar enfermedades autoinmunes que van asociadas, pues, con, por ejemplo, con una anemia hemolítica. Tenemos acá, vamos a tomar una muestra del paciente que ha cursado, por ejemplo, con una anemia hemolítica y vamos a tratar de lavar estos hematíes liberando estos anticuerpos con un reactivo de Coombs y finalmente luego vamos a exponerlos a glóbulos rojos conocidos y si existe esta aglutinación, un resultado positivo, vamos a determinarlo como un Coombs positivo. Efectivamente existía el anticuerpo presente. En el caso del test de Coombs indirecto, vamos a trabajar sueros de donantes y de pacientes para anticuerpos contra los hematíes. Tenemos pruebas que es parte, el test de Coombs indirecto es parte fundamental de las pruebas de compatibilidad previas a realizar una transfusión. Me permite identificar y titular los anticuerpos encontrados en los sueros. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el suero de mi paciente. Vamos a agregarle una muestra de sangre del donante. Vamos a enfrentarlos buscando la reacción antígeno-anticuerpo. Agregamos el reactivo de Coombs y si encontramos una aglutinación, pues podríamos determinarla como un test de Coombs indirecto positivo. Muy importante, pues también es complementar con pruebas pretransfusionales que vamos a definir la compatibilidad de una transfusión como la falta de reacción inmune entre antígenos y anticuerpos del donante y receptor. Ojo que si realizamos una prueba de compatibilidad, no necesariamente me va a garantizar la identidad entre ambos, porque ya sabemos que existen hasta 33 sistemas que deberíamos investigar y con los que podríamos decir que es idéntico. Solamente me va a ayudar a indicar que en ese momento no habrá disminución del rendimiento transfusional por causa inmune. Generalmente, la destrucción de las células transfundidas por los anticuerpos en el paciente no va a causar mayores problemas, pero en determinadas situaciones sí tenemos que investigar la presencia de estos anticuerpos en el donante. Tal es el caso, por ejemplo, cuando vamos a transfundir plasma fresco congelado concentrados plaquetarios. Estas plaquetas pues van a estar diluidas, van a estar dentro de una solución de plasma que podría estar conteniendo algunos anticuerpos del donante, ¿no? Y que podrían tener estos efectos de incompatibilidad ABO entre receptor y donante. ¿Qué determinaciones van a ser necesarias entonces en todo paciente que voy a transfundir?
Ya habíamos mencionado que en todo candidato a recibir una transfusión tenemos que realizar un estudio de sistema ABO, sistema RH y anticuerpos irregulares. Cuando hablamos de anticuerpos irregulares hablamos del fenotipo extendido del RH y los otros sistemas como el KEL, el MNS, que también podrían ocasionar incompatibilidad. Trabajamos con una muestra correctamente identificada. Ojo que es muy importante que en la solicitud que ustedes realicen, en la solicitud transfusional, nos coloquen los antecedentes transfusionales, es decir, primera transfusión, paciente politransfundido, de repente es una anemia plástica, antecedentes de gestación, antecedentes de trasplantes. ¿Qué hemocomponentes solicitan? Es muy importante que me digan, quiero un paquete globular, quiero plasma fresco, porque en el banco de sangre no somos adivinos, el diagnóstico y el grado de urgencia de la transfusión. Eh, Se va a realizar la determinación del grupo sanguíneo de la cabeza, que es muy sencillo. Habíamos hablado que teníamos los antisueros, el anti-A, el anti-B y el RH, o el anti-D. Acá súper sencillo, tenemos un A, RH positivo. Acá tenemos un B, RH positivo, porque aglutina, ¿verdad? Acá tenemos un A, B, RH positivo, y en este caso tenemos un O, RH negativo. Si bien se puede trabajar con estos antisueros, también trabajamos con plataformas automatizadas que utilizan una metodología un poco más sensible, y que me va a permitir tener luego la evidencia física de la reacción que he obtenido, porque estos son soluciones. Luego lavamos el platito y ya se perdió, a menos que le tomemos foto. Pero acá vamos a tener una columna de partículas de gel donde vamos a colocar los hematíes, tenemos acá ya los anticuerpos fijados y va a haber una solución. Los eritrocitos van a caer y si son atrapados por los anticuerpos van a formar una malla, un entramado que le va a conferir el grado de positividad. Si no son atrapados, simplemente van a caer hacia el fondo formando un botón. Del mismo modo, vamos a detectar los anticuerpos irregulares. Habíamos hablado eh, el fenotipo RH, el sistema KEL, el sistema DAFI, y son muy importantes de identificar. Sin embargo, la detección de estos anticuerpos irregulares va a requerir una técnica mucho más compleja y también de un panel selector y unas metodologías adicionales que realizar. Cuando hablamos de pruebas cruzadas, tenemos a la prueba cruzada mayor, a la cabeza, donde enfrentamos los hematíes que voy a transfundir con la muestra de suero de mi paciente, el que va a recibir los hematíes. Y en la prueba cruzada menor, vamos a enfrentar los hematíes de mi paciente con el suero del donante. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar poner en evidencia el fenómeno de aglutinación o de hemólisis. Presente en cualquiera de los pasos que realicemos para esta prueba de compatibilidad, me va a generar una interpretación de incompatibilidad, no pudiendo utilizar ese hemocomponente para mi paciente. Les hablaba de las tarjetas. Por ejemplo, acá tenemos tarjetas que me permiten identificar los diferentes sistemas. Si son atrapados los hematíes rápidamente en la membrana, una reacción 4 cruces, 3 cruces, 2 cruces, y cuando no hay ninguna reacción es porque caen los hematíes al fondo como botón. En este caso me permite, por ejemplo, estudiar una serie de sistema ABO y RH, el perfil más básico. Vamos a tener, acá cayeron, es decir, no aglutinó, acá se quedó atrapado, entonces fácilmente es un B positivo. Quedó atrapado, es un AB. Oh, pero ¿qué pasó con el RH? No atrapó, es una B negativo. Entonces, aquellos grupos complejos donde siempre hay duda, ¿no? Uy, ¿será un RH positivo, RH negativo? Esta metodología nos va a ayudar de sobremanera. Tenemos acá incluso los paneles para anticuerpos irregulares. Teníamos acá el fenotipo RH y tenemos el grupo KEL y siempre va a estar acompañado de una banda control. Para otros grupos, el grupo MNS, el grupo DAFI, y este es el panel que vamos a utilizar, es panel especial, es algo caro, por lo que solo los bancos de sangre
de alta complejidad son los que usualmente tienen este tipo de estudios. Y ya antes de terminar mi sección, vamos a mencionar algunos puntos importantes en relación a medicina transfusional, que es la parte complementaria. Ya estudié a mi paciente, ya sé qué cosa le puedo dar, pero con medicina transfusional vamos a ver cómo se lo damos. Para eso vamos a conocer cómo se da el proceso en banco de sangre. Va a llegar mi donante, va a pasar por un proceso de captación, de evaluación, de extracción de sangre. Vamos a recibir al donante, idealmente debería ser un donante voluntario. Tenemos todavía, lamentablemente, algunas mafias que radicar en algunos bancos de sangre, pero lo que se está promoviendo a nivel mundial y a nivel nacional es trabajar con unidades de donantes voluntarios, que son las unidades más limpias y más valoradas. Luego vamos a tener que realizar una evaluación física. Se recomienda que el paciente tenga entre 18 a 55, 65 años, algunos bancos lo permiten, peso idealmente mayor a 50 kilos, pero es importante realizar esta relación peso-talla. Luego, no debe haber alteraciones en la presión arterial, la frecuencia cardíaca también mantenida y un hematocrito en varones por encima de 40 y en mujeres por encima de 38. Van a pasar por una entrevista que lo que va a hacer es buscar algunos factores de riesgo, como pueden ser viajes recientes, enfermedades recientes, tratamientos, cirugías, por ahí que también conductas sexuales de riesgo, entre otros, que van a tratar de buscar que este paciente, que este donante tenga todas las características idóneas para poder realizarle la extracción. Y lo que vamos a sacar pues es una unidad de sangre, que equivale a ¿cuánto? A 450 mililitros. Sí, 450 mililitros. No se puede sacar más ni se puede sacar menos. ¿Por qué? Porque es el volumen estandarizado con el que trabajamos en el banco de sangre en las bolsas cuádruples. Exacto. No, a veces uno ve en banco y dice, uy, pero ¿por qué no me sacaron en solo una bolsita? ¿Por qué tiene tantas mangueritas y otras bolsitas? Porque lo que vamos a hacer luego con esa sangre total, esos 450 mililitros que hemos extraído, vamos a fraccionarlo. Vamos a trabajar esta sangre, este componente, en diferentes compuestos, como puede ser el plasma rico en plaquetas, el concentrado de Matías o paquete globular. Tenemos también el plasma 24 horas, el plasma fresco congelado, un concentrado plaquetario y finalmente también podemos tener un crío precipitado. Y en algunos bancos mucho más elaborados podemos incluso producir hemoderivados como albúmina, globulinas y concentrados de factores de coagulación. En cuanto al procesamiento de unidades de sangre, tenemos que, mencionábamos, nuestra unidad de sangre de 450 mililitros me va a permitir tener luego un paquete globular, un concentrado plaquetario, un plasma fresco congelado o una unidad de crioprecipitado. Es por eso que se dice que una unidad de sangre salva hasta 3 vidas, porque podemos utilizar hasta uno de estos tres, o este, hasta 3 hemocomponentes diferentes. Desde el punto de vista del laboratorio de inmunohematología, ¿qué vamos a buscar? Pues vamos a verificar los grupos sanguíneos en sistema ABO, RH y la búsqueda de anticuerpos irregulares. Y en el caso de inmunoserología, esta es otra área súper importante en banco de sangre, vamos a trabajar la búsqueda de 7 marcadores infecciosos. Enfermedades que pueden ser transmitidas a nivel sanguíneo, como puede ser el HIV-1 y 2, el HTLV-1 y 2, la hepatitis B. Buscamos 2 marcadores para que no se nos escape ninguno, el antígeno de superficie y el core total. Luego tenemos hepatitis C, Chagas y sífilis. Una vez teniendo todos estos marcadores evaluados, vamos a poder denominar a nuestra unidad como apta. Les mencionaba también sobre el fraccionamiento que realizamos. Tenemos una primera bolsa de sangre total y no les había mostrado acá. Acá tenemos una centrífuga. Así como existen las centrífugas de tubos, existen las centrífugas de bolsas. Vamos a tener nuestra bolsa extraída, va a pasar una centrífuga de banco de sangre, que es un aparato gigante, y luego vamos a obtener esta fracción. Una vez separado, vamos a tener ya, por ejemplo, un plasma rico en plaquetas, una primera bolsa, el concentrado de Matías,
que básicamente lo vamos a utilizar para reposición de hematíes. Luego tenemos un concentrado de plaquetas, aquellos pacientes que requieren pues una reposición de plaquetas. El plasma fresco congelado tiene una utilidad particular. ¿Por qué? Porque acá en este plasma fresco vamos a tener una concentración interesante de factores de coagulación. Entonces, en aquellos pacientes con coagulopatías o con trastornos de coagulación, muy importante va a ser utilizar el plasma fresco congelado. Asimismo, por ejemplo, trabajamos con los concentrados de plaquetas. ¿Por qué concentrados de plaquetas? Porque normalmente en un paquete de plaquetitas voy a poder tener hasta 10.000 plaquetitas, solo 10.000, que es poquito, ¿verdad? Lo que va a poder corregir para mi paciente. Y eso que está concentrado, imagínense. Entonces lo que utilizamos a veces es un pool de plaquetas. Utilizamos esto por 5. Entonces ya vamos a poder tener un valor mayor, ¿no? Un pool de plaquetas equivale a 5 concentrados plaquetarios. Utilizamos la recomendación de irradiadas cuando queremos evitar reacciones inmunológicas, reacciones antígeno-anticuerpos, reacciones por algunas partículas que podrían generar inmunización. Y esto principalmente se requiere en pacientes neonatos y en pacientes post-trasplantados. Luego tenemos otra utilidad para el crío precipitado. El crío precipitado, que va a resultar de descongelar y después volver a congelar el plasma fresco, vamos a tener que es rico en productos como el factor 8, el factor 13, fibrinógeno y von Willebrand. Por otro lado, teníamos también mencionado que existen algunos bancos de sangre que pueden producir algunos otros hemoderivados, como pueden ser factores de coagulación, por ejemplo, concentrado de factor 8 para la hemofilia A, concentrado de factor 9 para la hemofilia B, factor de von Willebrand. Podemos también trabajar albúmina, entre otros. Ahora, de manera de resumen, las características de algunos hemocomponentes. Tenemos el paquete globular, principalmente compuesto por hematíes, y la bolsita donde vamos a tener el paquete globular, pues tiene un anticoagulante denominado ACD, que básicamente es destroza, que va a ser el alimento del hematíe. De 450 se redujo a 250 ml. Y estos tienen que ser conservados en refrigeración de 2 a 6 grados centígrados de manera estricta. No, y acá es uno de los factores más importantes a tener en consideración, porque a veces nos piden hematíes para sala de operaciones y se olvidaron de tenerlos en refrigeración. 2 horas después bajan con el hemocomponente y dicen, ah, no lo utilicé y no lo tuvieron en refrigeración, entonces ese hemocomponente ya se perdió, ese paquete globular ya se perdió, porque no siguió la cadena de frío requerida, es decir, ya los hematíes pudieron haber alterado sus características. De acuerdo al anticoagulante que utilicemos, pueden durar incluso hasta 42 días, siendo el valor promedio 28 días. Luego tenemos el concentrado plaquetario. Habíamos mencionado que un concentrado plaquetario equivale a 5 concentrados plaquetarios equivale a un pool de plaquetas, es decir, a 50.000 plaquetas. Tenemos acá un volumen ya se ha reducido a solo 50 ml y esta sí debe estar a temperatura ambiente y en movimiento constante. Las plaquetas necesitan sentir que están todavía dentro del torrente sanguíneo y moviéndose de un lado para otro. Y un tema muy interesante es que solo tienen una vida media de 5 días in vitro, o sea, ya fuera del paciente, fuera del donante, lo que hace que sea un hemocomponente de recambio muy rápido y que con mucha frecuencia, de manera muy corta, en días, tenemos que estar buscando tratar de abastecer este hemocomponente. El plasma fresco congelado, que tiene básicamente factores de coagulación, el 1, el 5, el 8, 2, 7, 9, 10, entre otros. Un volumen de 250, sí o sí congelado a menos 18, menos 20 me dura 6 meses y a menos 30 me dura hasta un año. El crío precipitado, que es rico en factor 8, factor 13, von Willebrand, fibrinógeno, un volumen de 20, también congelado.
Entonces, ¿qué hemocomponente voy a utilizar? Por ejemplo, si mi paciente es O positivo y necesita un paquete globular, obviamente le tengo que dar el isogrupo. En el caso de las plaquetas podemos ser un poquito más licenciosos. Podemos darle O, A, B, A, pero siempre tomando en consideración que el plasma en el que están disueltas estas plaquetas puede contener anticuerpos contra los hematíes de mi paciente. Entonces, idealmente vamos a buscar evitar isoinmunizarlo. Entonces, siempre tratemos de dar un isogrupo. O bajo la opción de que sea desplasmatizado, es decir, quitándole este plasma y diluyéndolos en suerito fisiológico. Luego, para la elección del plasma, acá también viene otro tema complejo, deberíamos dar el isogrupo, sin embargo, tenemos otras selecciones que solamente deberíamos considerarlas como la menos compatible en caso de no tener la ideal. Sabemos pues que el sistema ABO, que el paciente AB expresa en sus hematíes tanto antígenos A como antígenos B. Y el plasma es el más limpio de todos, no tiene ningún autoanticuerpo. Entonces, sí o sí deberíamos buscar darle un AB, porque en el caso de que yo le dé un A, le estoy transfundiendo anticuerpos anti-B. En el caso de que yo le dé, perdón, en este caso, si le doy claro, un plasma, le estoy transfundiendo anticuerpos anti-B. Si le doy un plasma B, le estoy transfundiendo anticuerpos anti-A. Y en el caso de ya la última elección, darle un plasma O, le estoy transfiriendo anticuerpos contra A y contra B. O sea, sería el peor escenario, ¿no? Estaría exponiendo a mi paciente a una isoinmunización completa. Y parte de los objetivos de conocer, de indicar una transfusión, van orientados a ¿para qué voy a transfundir, no? El primer objetivo tiene que ser en el caso de que mi paciente requiera restaurar la capacidad de transporte de oxígeno a los tejidos. Y para eso nos vamos a apoyar pues, de diferentes parámetros fisiológicos que me van a indicar que efectivamente la disponibilidad de oxígeno está alterada. Vamos a evaluar función cardíaca, gasto cardíaco, ritmo cardíaco, la ventilación, cómo está la presión arterial, el PaO2, PCO2, la ventilación, cómo está el consumo o aporte de oxígeno, si es que está aumentado, cómo está la presión venosa de oxígeno. En el caso de la capacidad de transporte de oxígeno a la sangre, tenemos que evaluar hemoglobina, hemotocrito y la curva de disociación de oxihemoglobina. Por ejemplo, tenemos acá que el dato de hemoglobina y hematocrito suele ser el mandatorio si tenemos un paciente, pero ojo que va a depender de la situación de mi paciente, porque puede ser un paciente crónico con una hemoglobina en 5, que está tranquilo por la vida, y que no y que no manifiesta todavía alguna repercusión a nivel cardiovascular de momento de presentación aguda. Caso contrario va a ser el de un shock hipovolémico, donde rápidamente existe esta pérdida, que obviamente ahí sí vamos a tener una afectación y una evidencia clara de afectación a nivel del aporte de oxígeno, de la función cardiovascular y de la ventilación. En el adulto, si bien la oxigenación tisular está garantizada con una hemoglobina mayor o igual a 7 y con volemia normal, tenemos otros riesgos. Una anemia aguda hemorrágica, donde la valoración clínica del grado de la pérdida sanguínea es muy importante. Si sabemos que ha perdido más de 1000, o quiere decir entre 20 a 25% del volumen sanguíneo total, con una hemoglobina menor a 7, de todas maneras este paciente debería estar presentando manifestaciones clínicas de hipoxia y hipovolemia. Tenemos la otra vereda, un paciente con anemia crónica, donde mantiene hemoglobinas por debajo de 8, hemoglobinas de 5, Eh, y entre estos valores, pues vamos a tener que valorar el estado cardiopulmonar o la enfermedad, el riesgo de enfermedad isquémica cerebral. ¿Cuáles son las consideraciones? Es decir, ¿qué es lo que va a pedir banco de sangre? La solicitud transfusional. Vamos a realizar la prueba cruzada. Ojo que la prueba cruzada tiene un tiempo, demora entre 1 a 2 horas aproximadamente. No es inmediato, no es 15 minutos, no es un fast food, ¿no?
banco de sangre tiene que tomarse su tiempo justamente para evaluar y para buscar el mejor hemocomponente. Vamos a tener que trabajar con una muestra del suero del paciente o células del paciente para evaluar y buscar el ABO compatible. En el caso de pacientes neonatos, vamos a utilizar muestra de la madre. Preparamos el hemocomponente, trabajamos un consentimiento informado, ¿no? Casi es muy importante respetar la decisión y el credo, el credo, la religión que profesa nuestro paciente. Hay religiones pues, que no permiten la transfusión, así que se debe respetar, se debe tratar de buscar otras opciones terapéuticas, pero sí es súper importante que si el paciente no está consciente, la familia tenga conocimiento de lo que se le va a realizar. Vamos a realizar la entrega, se va a realizar la administración del mismo. Existe una hoja de conducción de transfusión importante para que el banco de sangre también se entere qué eventos pudieron haber sucedido durante la transfusión, durante la aplicación del hemocomponente. Hay que tratar de evitar inconvenientes como requerimientos innecesarios, suspensiones, devoluciones, siempre tratando de pensar que lo más seguro es no transfundir. Y vamos a conservar las contramuestras por una semana para la búsqueda de alguna reacción transfusional. Siempre tomando en consideración pues, que existe este potencial antigénico de los hematíes, podemos darle el hematíe idóneo, ¿no? El O exactamente igualito, si yo soy BRH positivo, me dieron un BRH positivo, pero pueden existir otras reacciones también de fondo inmunológico, más allá de las reacciones hemolíticas. Podemos tener reacciones febriles no hemolíticas, una reacción anafiláctica, urticaria e incluso en casos ya muy severos el TRALI o por sus siglas en inglés a lo que denominamos el daño pulmonar agudo asociado a transfusión. Algunas otras reacciones no inmunológicas, como puede ser sepsis, un mal manejo de los hemocomponentes, podrían condicionar a la exposición al paciente a bacilos gram negativos, a bacterias gram negativas como la Yersinia, Escherichia coli, Enterobacter, Pseudomonas, que van de la mano con la producción de endotoxinas. Y perdón, acá es cuando glóbulos rojos y cuando transfundo plaquetas puedo estar exponiendo a la transfusión de o la contaminación sanguínea con bacterias gram positivas como el estafilococo epidermidis. Para eso es importante que los bancos de sangre realicen controles seriados a sus componentes, controles microbiológicos. Podemos tener también una insuficiencia cardíaca congestiva, una hemólisis no inmune y hasta embolia. Segundo objetivo, ¿por qué transfundir? ¿Para qué transfundir? Para restaurar la función hemostática, ya sea desde el componente plaquetario o del componente plasmático. En el componente plaquetario es porque no quiero restaurar la integridad del número del recuento que se ha manifestado en un tiempo de sangría prolongado o porque quiero también mejorar la integridad funcional de mis plaquetas. Desde el punto de vista del componente plasmático, porque quiero reponer factores de coagulación, porque el porcentaje o la concentración de los mismos no es la adecuada, porque ya veo afectación en mis tiempos, de mi tiempo de protrombina, mi tiempo de tromboplastina parcial activada, en mi tiempo de trombina, de fibrinógeno, etc. ¿En qué situaciones indico un concentrado plaquetario? Pues en una hemorragia con trombocitopenia, si tengo menos de 40.000, obviamente ese paciente va a estar sangrando. Si tengo una hemorragia microvascular difusa por CID en una transfusión masiva y un recuento menor de 50.000, debo transfundir plaquetas. Si tengo una hemorragia microvascular por una cirugía cardiopulmonar, incluso por valores de 100.000, yo debo ya estar transfundiendo plaquetas en el caso de tener una disfunción plaquetaria y en el caso de PTI, pero solo si es que existe riesgo de hemorragia a nivel del sistema nervioso central. En el caso de concentrado plaquetario en adultos, nuevamente, como paciente prequirúrgico, en el caso de pacientes con menos de 10.000 plaquetas, sin hemorragia, sin otros problemas, sí o sí tiene que tener su backup de concentrado plaquetario. Acá les puse una imagen. Esto es lo que, como vemos, las plaquetas a trasluz forman unas ondas, unos remolinos, y eso me permite evaluar la calidad también del hemocomponente. En pacientes que no tienen hemorragias, pero van a tener una condición de hiperconsumo, ya sea que tengan infecciones, fiebre, esplenomegalia, traumatismos, etcétera,
y tenga valores por debajo de 20.000, sí o sí tengo que darle un concentrado plaquetario para reponer, para aumentarle a 50.000 plaquetitas más. En un procedimiento invasivo debo superar pues los 50.000 llevándolos a 100.000. Y en neurocirugía y en oftalmo tenemos que tener valores casi en normalidad, en 150.000. En difusión plaquetaria y cirugía inminente, sí o sí está indicado el concentrado plaquetario. En el caso del plasma fresco congelado, vamos a tener que demostrada su eficacia en el PTT, en la púrpura fulminante recién nacida asociada a deficiencia de proteína C o S, en la exsanguina transfusión en neonatos y básicamente ¿para qué? Para la reconstitución de hematíes. El plasma fresco congelado va a tener, está condicionado a la presencia de hemorragia o alteraciones de pruebas de coagulación. Generalmente va de la mano para reponer factores de coagulación secundario a un recambio plasmático, cuando tenemos transfusiones masivas, cuando queremos neutralizar el efecto de anticoagulantes, cuando hay déficit de vitamina K, en CID, en cirugía cardíaca, en todas aquellas situaciones de mayor complejidad. El crío precipitado mencionábamos que va a poderse obtener de la actividad de descongelar el plasma fresco, pero no lo descongelamos, pero lo dejamos a refrigeración a 4 grados. Centrifugamos en refrigeración, eliminamos el plasma sobrenadante y ese precipitado nuevamente lo congelamos. Y este es el crío precipitado. Y nos va a ayudar en los casos de hipofibrinogenemia, cuando encontramos valores por debajo de 100 miligramos por ciento de menor de 300 entre gestantes. En sangrados o procedimientos invasivos donde yo estoy sospechando que existe deficiencia de factor 13 o de factor 8, y también para la corrección hemostática después de una fibrinólisis terapéutica. Nuevamente vamos a requerir lo indicado por banco de sangre, tanto para plaquetas, para plasma fresco como para crío, la solicitud transfusional. En estos casos no vamos a hacer prueba cruzada, solamente me basta con trabajar un hemocomponente ABO compatible. Se debe realizar la entrega, el consentimiento nuevamente, la hoja de conducción y también las mismas advertencias, ¿no? Evitemos requerimientos innecesarios, suspensiones y devoluciones. ¿Por qué? Porque existe, y por qué procuramos ser tan estrictos al momento de entregar un hemocomponente. Lo que buscamos es, a su vez, disminuir o evitar el potencial antigénico de otros componentes sanguíneos. Por ejemplo, las plaquetas van a tener alguna manifestación a partir de grupo sanguíneos ABO, Levis, tienen algunos antígenos específicos del HPA-110 y también manifiestan antígenos HLA clase 1. En el caso de los neutrófilos son antígenos específicos, también antígenos HLA, y el plasma puede tener numerosas proteínas antigénicas. Me quedo con estos dos mensajes para cerrar la clase. Tenemos que la transfusión de sangre humana, componentes y derivados con fines terapéuticos, constituye un acto médico de gran responsabilidad. Aquí el papel de ustedes, que debe llevarse a cabo únicamente después de un estudio racional y específico de la patología tratada, evaluándose los beneficios previstos y los riesgos potenciales, transfundiéndose estrictamente necesario. Entonces, la transfusión más segura es la que no se realiza. Recordar también que este año se cumplen los 20 años del Día Mundial del Donante de Sangre. La Organización Mundial de la Salud, para el 14 de junio, que ha pasado hace poquito, eh, realizó muchas actividades a nivel mundial, justamente celebrando la generosidad de todos los millones de donantes que han podido contribuir con sus células. Qué mejor que si sabemos que tenemos bien nuestra fábrica, poder entregar un poquito de células para aquellos que lo necesitan. Es un acto de generosidad eh, que debe ser reconocido, ¿no? En este caso, eh, a aquellos que no han tenido todavía la posibilidad de acercarse a un banco de sangre, los invito a que lo hagan. Eh, en parte van a poder tener una evaluación de su estado general, van a poder conocer de hemoglobina, hematocrito y también a su vez eh, se realizan pues estos estudios de pruebas infecciosas que también pueden darles algunos alcances. Bien, hasta aquí conmigo.
Y vamos a ver la encuesta, cómo quedó. ¿Llegaron a votar todos? Sí, a ver. Efectivamente, a ver, han donado el 35% de ustedes, entonces al 65% que todavía no han tenido oportunidad de donar y que cumplen con las características de un donante potencial, los invito a que se acerquen a los bancos de sangre, que mejor en este mes, que es el mes del donante voluntario. Y en el caso de aquellos que si es que quisieran o pudieran donar sus órganos, el 78% muestra disposición. Muy interesante, tenemos todavía un 22%. Se respeta la decisión, sin embargo, igual se les invita a que conozcan un poco más de las limitaciones que tenemos en nuestra sociedad todavía como potenciales donantes de órganos. Existe también todavía los mitos, ¿no? De que no, mejor no lo pongo en mi DNI porque antes me secuestran o me quitan un riñón. Realmente no es tanto así porque existen muchas pruebas que hay que realizar para un potencial trasplante. Y para ir conociendo un poco más del tema, voy a darle el pase al doctor Julio Díaz, que les va a hablar un poco más sobre trasplante de progenitores hematopoyéticos, que es uno de los grandes grupos de los pacientes trasplantados que manejamos en el hospital. No sé si el doctor Díaz ya está conectado. Creo que todavía. A ver, le vamos a pasar. Vamos a esperar unos minutitos. Si tienen alguna consulta, Todo claro, doctora. Todo claro, doctora. Gracias. bien, gracias a ustedes. Ustedes son personal de salud, así que tienen que tener los conceptos bien claritos. Sobre todo porque sí, es clásico, ¿no? Que los pacientes, los familiares nos hagan las consultas de cuando ante algún procedimiento o en algún requerimiento clínico tengamos que indicar una transfusión. Es importante que tengamos esta información. Realmente el banco de sangre termina siendo transversal a muchas otras especialidades. Recibimos residentes rotantes de otras especialidades, generalmente especialidades quirúrgicas, anestesio, hemato. Entonces trabajamos muy de la mano con ellos y sí es importante también conocer los tiempos que demora banco de sangre. A veces llega el anestesiólogo muy apurado o el cirujano, ya quiero mi paquete globular, pero es explicarles, oye, un ratito, o sea, déjanos trabajar que estamos buscando el mejor hemocomponente y si quieres exonerar las pruebas de compatibilidad, no hay problema. El médico anestesiólogo o el cirujano pueden firmar la hoja de solicitud pidiendo que se entregue la unidad de manera inmediata sin mayores estudios de compatibilidad. Ellos ya se jugarán el riesgo, pero nosotros siempre tenemos que, del lado del laboratorio, tenemos que procurar dar el mejor hemocomponente para evitar todas estas reacciones que hemos conversado. Bien, creo que el doctor Díaz ya se conectó, así que los dejo con él. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, doctora. ¿Qué tal? Buenas noches. El día de hoy vamos a ver el laboratorio y el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Es un tema que puede sonar un poco complejo, sin embargo es relevante que ustedes ya conozcan algunos conceptos del mismo, de lo que es un trasplante de progenitores y también de lo que son pruebas de histocompatibilidad o pruebas de compatibilidad para los distintos trasplantes. Y es que nuestro país requiere más profesionales que sepan de este tipo de temas. Ya han quedado escasos los establecimientos que hacen trasplante
Es así que, por ejemplo, en Lima solamente en cuanto a trasplante renal se hace a nivel del MINSA en el Instituto Nacional de Salud de Ñuble San Borja, en el Rebagliati, en Almenara y en Sabogal, pero si se toma en cuenta, el MINSA es el único que hace, el instituto, el único que hace trasplante renal en cadáver, no hay otro establecimiento. Hay otros como el Loaiza o Cayetano que lo hacen solamente en donante vivo. Y en el caso de progenitores hematopoyéticos, en realidad también, si hablamos de Lima, las únicas opciones son el INEN, el Rebagliati, el Instituto del Niño de San Borja, el Almenara y no hay más. Inclusive, como vamos a ver en la teoría, si hablamos de un trasplante de una compatibilidad al 50%, los únicos establecimientos que se hacen es en San Borja y en el Rebagliati. Entonces, se requiere de más profesionales que puedan brindar este tipo de estudios y conocer y que tengan conocimiento de lo que es un trasplante. Nuestro impulso tiene en el instituto, atendemos niños y adolescentes, es brindar una mejor calidad de vida, una mayor sobrevida y una posibilidad de curación a estos pacientes. La única forma que pueden de repente conseguir esto es a través de un trasplante. Y es por eso que nosotros en el instituto nos enfocamos a atender a este tipo de pacientes y también debe ser lo que deben apuntar los profesionales que se van a formar a largo plazo, ¿no? Y que requerimos más profesionales que sepan este tipo de conceptos de trasplante, no solamente de progenitores, sino también de renal y de otros órganos. Vamos a ver primero qué es una célula progenitora hematopoyética. Ya la han mencionado en los seminarios. Es aquella célula que de repente en los seminarios le hemos hablado en los procesos oncohematológicos, como esa célula de blastos que tiene un marcador CD34. Y ese CD34 está presente en estas células progenitoras hematopoyéticas. Estas células progenitoras hematopoyéticas tienen la capacidad, dependiendo del estímulo que vayan a recibir, de dar origen a células de origen mieloide y linfoide. Si dan origen mieloide, van a dar posteriormente a los hematíes, a los megacariocitos que se van a fragmentar en plaquetas y a los mieloblastos que van a dar origen a los granulocitos. En el caso de las células madre linfoide, lo que van a dar origen es al linfoblasto y a los linfocitos, que ya hemos visto los distintos tipos de linfocitos que forman parte del sistema inmune. En cuanto a la fuente de células progenitoras hematopoyéticas, muchos cuando hablamos de trasplante de médula ósea piensan que la fuente va a ser la extracción o la punción del mismo hueso, de este hueso largo. Sin embargo, actualmente existen otros métodos de donde se puede obtener las células progenitoras hematopoyéticas. Es así que la fuente más común para este tipo de células son, son la sangre periférica. A este potencial donante ya identificado se le hace un estímulo con filgastrin, que seguramente ya lo van a ver con su rotación de hematología. ¿Qué hace el filgastrin? Hace que estos células inmaduras, estos progenitores hematopoyéticos, células madre o stem cell, que está a nivel de la médula ósea, sean estimulados de tal forma que salgan a sangre periférica. Entonces se van a poder colectar a través de unas máquinas que de repente también lo han visto, por ejemplo, en la donación de plaquetas. Estas máquinas utilizan el principio de una centrifugación en el cual los hematíes van a ir hacia abajo y luego la parte de las plaquetas, perdón, de los leucocitos van a estar en la parte central. Es ahí donde se va a colocar una aguja y se va a comenzar a extraer la mayor cantidad de estos leucocitos, que por el estímulo deberían ser CD34 positivos. Y el paciente o al donante se le regresa
el resto de hematíes, de plaquetas y de plasma que no se va a utilizar. Otra fuente es la sangre de cordón. La sangre de cordón que ha entrado mucho de moda la conservación de este tipo de progenitores con la idea de tratar posibles patologías futuras del infante. Pero tiene unas ventajas. Uno de ellos es que la cantidad de células progenitoras que se va a poder captar a través de la colecta de este tipo de sangre es baja y que va a ir a criopreservación y también la viabilidad a largo plazo se va a desconocer. Y la última va a ser la punción de médula ósea, que en realidad no se utiliza mucho. Depende mucho de la patología de fondo, sin embargo, la más utilizada actualmente es la extracción de sangre periférica de las células progenitoras. En cuanto al trasplante de progenitores, entonces nosotros tenemos un paciente. Este paciente que va a ser el receptor de estas células que puede tener una enfermedad oncohematológica de alto riesgo de recidiva o que ya haya recidiva de la patología, o también puede ser un paciente que no tenga una enfermedad oncohematológica, puede ser, por ejemplo, una inmunodeficiencia y que requiere una nueva médula. Entonces, ¿qué buscamos en el laboratorio? Vamos a hacer pruebas para poder seleccionar al mejor donante. Este paciente primero, antes de recibir una médula ósea, tiene que ser refuncionado. Y así se llama el procedimiento por el cual la médula ósea de este paciente va a ser destruida. A través de un acondicionamiento, se destruye la médula ósea de este receptor para dar cabida, para que pueda dar espacio a la nueva médula ósea del donante. Y la donación, en realidad la infusión de células, es como ven en la imagen, es como si fuese una transfusión de sangre. No es nada complejo en sí. Pero ¿qué estudios requiere para un trasplante de progenitores hematopoyéticos? Se requiere la tipificación HLA, conocer qué HLA tiene el donante y qué HLA tiene el receptor. Dependiendo del tipo de trasplante que se va a plantear en base al HLA, se va a requerir los estudios de anticuerpos anti-HLA. Y estos me van a poder definir si se va o no se hace el trasplante. ¿Qué es el HLA? El HLA o MHC es el complejo mayor de histocompatibilidad que en el ser humano recibe el nombre de HLA o antígeno leucocitario humano. Este va a recibir distintos nombres dependiendo de la especie en la cual buscamos la tipificación, ¿no? Es un grupo de proteínas que va a estar en la superficie de la célula. Fue descrito por Jean Dussault, quien ganó el premio Nobel en base a esta descripción y el descubrimiento del HLA. Vamos a observar dos clases de HLA. Primero, el HLA se va a codificar en el brazo corto del cromosoma 6, o mejor dicho, ahí se encuentra la información que luego se va a codificar en las proteínas o antígenos que van a estar a nivel de la superficie de la célula. Tenemos en el caso del trasplante dos clases relevantes, el clase 1 y el clase 2. El clase 1 es el A, B y C y va a estar presente en todas las células nucleadas, incluso en las plaquetas. El clase 2 van a estar presente solamente en las células presentadoras de antígenos. Y ustedes cuando hablen de células presentadoras de antígenos, a la cabeza les tiene que venir la célula dendrítica, también macrófagos y los linfocitos B. Hay otras células que pueden expresar clase 2 dependiendo del estímulo que reciben. En el caso del clase 2 tenemos al DR, al DP y al DQ. Vamos a hablar un poco de la estructura y función, más que nada para recordar algo que ya lo han visto en inmunología. Entonces tenemos a la clase 1, tenemos que estar dividido en dos dominios, o en dos cadenas. Una cadena alfa y una cadena beta. La cadena alfa, vamos a ver que tiene distintos dominios. Un dominio de membrana, un dominio transmembrana y un segmento citoplasmático. A diferencia del clase 2, el clase 1 tiene una cadena beta, que es una beta 2 microglobulina, que no se va a encontrar en el brazo corto del cromosoma 6,
sino en el cromosoma 15. Y es una beta 2 microglobulina que se une de forma no covalente con el segmento alfa 3. Otra cosa que vamos a observar es esta hendidura. La hendidura entre alfa 1 y alfa 2 es un segmento altamente polimórfico. Esta estructura tiene que ser polimórfica, ¿por qué? Porque tiene que tener la capacidad de reconocer o de acoplar la mayor cantidad de antígenos proteicos que pueda. Esta la va a presentar al linfocito TCD8 y principalmente presenta antígenos endógenos. Vamos a ver que en el clase 2 está formado por una cadena alfa y una cadena beta. A diferencia del clase 1, ambas cadenas sí son codificadas en el brazo corto del cromosoma 6. Tenemos acá también una hendidura, pero la hendidura está formada por alfa 1 y beta 1, y también es altamente polimórfica. Otra diferencia es que acá se permite el acoplar proteínas mucho más grandes que en el caso del clase 1 y permite el acoplar principalmente antígenos exógenos, los cuales la va a presentar al linfocito TCD4. Entonces vamos a recordar, en el brazo corto del cromosoma 6 tenemos estas tres regiones, clase 2, clase 3 y clase 1. Hay que recordar, el clase 2 tenemos al DP, DQ, DR. En el caso del clase 3 no tiene relevancia en cuanto al trasplante, pero sí tiene una función a nivel inmunológico en la formación de complementos y también de citocinas, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa. En el caso del clase 1 tenemos la región B, C y A, que su producto ya sabemos que es el HLA A, B y C. Otro punto a ver es que no son los únicos, son los llamados clásicos. ¿Hay otros HLA? Sí. Por ejemplo, el HLA-G, que el laboratorio les había comentado, que permite la tolerancia de la gestación. Hay otros también que son regiones, por ejemplo, los MIC-A y MIC-B, relacionados con el rechazo en el trasplante renal. Y así hay muchos otros que todavía está en estudio su relevancia para el trasplante. Vamos a ver que el clase 1 y el clase 2 está formado por 8 exones. Pero cuando hacemos los estudios de histocompatibilidad, nosotros requerimos conocer las zonas más polimórficas. Es así que en el caso del clase 1, el exón 2 y el exón 3 es el que va a codificar la región más polimórfica que, como había mencionado, es la hendidura. En el caso del clase 2 es el exón 2. Es así que el poder secuenciar, el poder conocer estos exones me permite tener estudios que pueden llegar a la alta resolución, como vamos a ver más adelante. Vamos a ver que estos alelos de HLA son altamente polimórficos y es importante que sean así porque requerimos que nuestro sistema inmune tenga la capacidad de reconocer la mayor cantidad de antígenos posibles. ¿Por qué? Porque vamos a poder dar respuesta a distintos tipos de agresores. Pero esto constituye, a su vez, una barrera para el trasplante. Vamos a ver que en el caso de clase 1 es el más polimórfico, presentándose más de 26.000 alelos. Dentro del clase 1 vemos que el más polimórfico es el locus B, a diferencia del clase 2 que el más polimórfico va a ser el DR. Este HLA, cuando ustedes observen un reporte, resultado, van a tener distintas nomenclaturas que les van a brindar información. Entonces vamos a empezar con el prefijo que es HLA, luego viene un separador y posteriormente viene la indicación del gen. En este caso es el gen A. Vemos un separador que es un asterisco. Este me brinda información. La presencia de un asterisco me indica de que es un estudio molecular, a diferencia de que la ausencia de este asterisco indicaría que ha sido un estudio serológico. Luego viene el llamado primer campo. El primer campo me indica el grupo alélico. Este ejemplo es que es un 0,2. Viene un separador de 2 puntos y viene el segundo campo. El segundo en campo me indica la proteína HLA. Y es así que, como vamos a ver más adelante,
la obtención de dos campos me indica un estudio de alta resolución. ¿Puedo tener más información? Sí, secuenciando todos los 8 exones. Es así que puedo tener un tercer campo que me indica una sustitución sinónima de la proteína y también el cuarto campo que ya es una región no codificante. ¿Y por qué es importante la información? Porque mientras más información tengo, mejor va a ir el trasplante y vamos a ver que cada tipo de trasplante requiere una resolución diferente. Cuando ustedes lean en la bibliografía trasplante de progenitores hematopoyéticos, van a poder leer que el requisito es un estudio de HLA de alta resolución. Sin embargo, en nuestro país no se hace. Entonces, ¿qué utilizamos? Vamos a ver que primero los estudios de baja resolución solamente me dan a nivel alélico. Estos no se pueden utilizar en el trasplante de progenitores hematopoyéticos. ¿En qué tipo de trasplante se puede utilizar uno de baja resolución? En el trasplante renal, por ejemplo. La resolución intermedia es un estudio molecular, en el cual me va a dar la información del grupo alélico, y tengo esta codificación a nivel proteico, a nivel del segundo campo. ¿Qué significa esta codificación? Significa que de las múltiples posibilidades de proteínas, el estudio me lo ha podido simplificar, por ejemplo, en este caso, a este grupo de 10, que es mucho menos de toda la posibilidad, de la amplia posibilidad que tiene, por ejemplo, este A. Este tipo de resolución me permite el estudio, el trasplante de los trasplantes de progenitores hematopoyéticos, pero solamente de los emparentados, a diferencia del de alta resolución. Alta resolución me permite dos campos, me permite excluir alelos nulos, es mucho más exacto y ya me permite todo tipo de trasplante de progenitores hematopoyéticos, incluido el no emparentado. Dentro de las metodologías para tipificación HLA tenemos los métodos serológicos, que me brindan solamente información a nivel del grupo alélico, pero es de baja resolución. La metodología más conocida es el CDC o citotoxicidad mediada por anticuerpos. Dentro de los métodos moleculares ya tengo la secuencia específica o el primer específico, que también, dependiendo de la cantidad de primers que se va a utilizar, puede darme un estudio de resolución, de alta resolución, pero principalmente da uno de baja resolución. El SSO, secuencia específica de oligonucleótidos, el SBT o Sanger, por muchos años el gold estándar, y actualmente el gold estándar que es el NGS o la secuencia o la Next Generation Sequencing. Solamente para mencionar la parte de los métodos serológicos, ya no se utilizan, hay algunos laboratorios que de repente solamente lo utilizan para un trasplante renal, el que consiste en separar los linfocitos de una muestra de sangre. Esto se hace a través de perlas magnéticas y la unión con anticuerpos que reconozcan linfocitos T, por ejemplo un CD2 o un CD3, o un linfocito B, por ejemplo un CD19, un CD20. Se siembran en estas placas conocidas como placas de Terasaki, se agrega un anticuerpo conocido pensando en una reacción antígeno-anticuerpo y luego se incuba. Se agrega un complemento y si ha habido una reacción antígeno-anticuerpo, lo que va a hacer el complemento es destruir la membrana celular y permitir el ingreso de un colorante. Luego se observa a través de un microscopio de fluorescencia y vamos a ver si ha habido esta reacción antígeno-anticuerpo, se van a colorar de coloración de rojo y si no, van a ser verdes. A través de unas tablas, dependiendo de qué anticuerpo se ha agregado, se puede extrapolar la tipificación HLA. La secuencia de primer específico en realidad sigue todos los pasos de un estudio molecular, una extracción de ADN, PCR, y luego se hace la electroforesis por gel de agarose, se hace la interpretación, ¿no? Tenemos unas bandas de control en las cuales tiene que haber la amplificación de la región del primer que he colocado. Entonces, depende mucho de la cantidad de primers que se coloca y en realidad puede brindar
un resultado de baja resolución, a pesar de ser un estudio molecular. El SCO es la metodología más utilizada en el país, la utilizamos en el instituto, también lo utiliza el Revaliati y el INEM. ¿Y en qué consiste? Consiste en que se va a amplificar la región que uno busca, por ejemplo, ahí está el exón 2, amplificarlo, se amplifica esta región, luego se hace un paso de denaturación en la cual la doble hebra de ADN se va a dividir en dos, se va a colocar luego en hibridación a través de una sonda. Esta sonda tiene una perla que tiene ADN complementario a la zona que yo busco reconocer y se van a unir. Posteriormente se coloca un agente colorante que se une a solamente aquellas regiones que se han unido de manera complementaria. Estas perlas van a pasar a través de un citómetro. Este citómetro va a pasar en fila india cada una de estas perlas, a diferencia de otro citómetro en el cual pasan por fila india las células, acá van a pasar las perlas, a través de distintos haces de luz que van a golpear estas perlas, va a poder reconocerse cuál ha reaccionado o no y poder lograr la tipificación HLA. El método de Sanger, como les había mencionado, era considerado el gold estándar, pero es muy laborioso y también puede dar resultados ambiguos. Ya no es actualmente el gold estándar. Este es el gold estándar, el secuenciamiento, el NGS, que permite resolver ambigüedades. Bueno, ya mencioné que es el gold estándar, pero es muy costoso. Todavía no hay un laboratorio en el país que lo haga, pero esperemos que en el próximo año hacerlo para poder brindar otro tipo de trasplantes a nuestros pacientes. Y es importante los tipos de trasplante que conozcan. Primero, puede ser un trasplante autólogo, en el cual el mismo individuo se va a trasplantar o sus mismas células, y el otro es el condonante halogénico. Dentro del donante halogénico tenemos el trasplante singénico. El trasplante singénico es aquello que se da en hermanos gemelos univitilinos. Y tenemos el trasplante halogénico que puede ser emparentado y no emparentado. Dentro del trasplante emparentado vamos a ver que puede ser de los padres o pueden ser de los hermanos. Y este es importante en el caso del trasplante de progenitores hematopoyéticos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el HLA se hereda en pares. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener dos haplotipos, un haplotipo materno y un haplotipo paterno. Por ejemplo, acá vemos que la madre tiene un haplotipo rojo y un haplotipo celeste. Acá el padre tiene un haplotipo verde y un haplotipo azul. Y vemos a sus hijos. Uno de sus hijos es rojo y verde, el otro es rojo azul, el otro celeste verde y el último celeste azul. Estas son las posibilidades en las que se puede heredar estos haplotipos que se han partido de los padres. Por este concepto, que es una herencia mendeliana, que podemos hacer nosotros trasplantes emparentados con estudios de resolución intermedia en el país. Y dentro de ellos vamos a observar que el primer potencial donante para este paciente, por ejemplo, va a ser uno de sus hermanos, porque la probabilidad de que pueda encontrarse estos mismos haplotipos es de un 25% en los hermanos. Vamos a ver acá otro ejemplo. Tenemos un padre que es un haplotipo A1, B8, DR3, DQ2. Su otro haplotipo es un A2, un B44, un DR7, un DQ2. En el caso de la madre tengo un A3, un B7, un DR2, un DQ1, un A11, un B60, un DR4, un DQ4. Todo este grupito que está en rojo es un haplotipo. Este que está en lila es otro haplotipo. Este que está en verde es otro haplotipo y este que está en azul es otro haplotipo. Se heredan
las posibilidades, ya hemos dicho, es una herencia de tipo mendeliana, azul con morado, también puede ser el azul con rojo, el verde con el rojo y el verde con el morado, que es lo que falta. Vamos a ver, vamos a ver de que en este caso hay un caso particular. Por ejemplo, vemos acá que en el azul debería ser un A1, un B8, un DR3, un DQ2. Sin embargo, en vez de un A1, se ha heredado el A2. A esto lo denominamos recombinación. Y esta recombinación se da en las zonas extremas. Puede ser a nivel del locus A o del DQ. Esos son ejemplos de estudios de histocompatibilidad. Vamos a ver que los estudios de histocompatibilidad, entonces, se inician con los hermanos. ¿Por qué? Porque los hermanos van a heredar los haplotipos de los padres. Y es ahí donde tenemos una probabilidad de un 25% de ser idénticos con mi hermano. Entonces vemos este ejemplo de este primer paciente. Este paciente es un A02, un A24, un B15, un B35, un C1, un C4, un DR9, un DR16, un DQ alfa 3, un DQ beta 3, un DQ alfa 5 y un DQ beta 3. Vemos en los demás hermanos que tienen los mismos locus. Entonces este paciente ha tenido la suerte de que sus hermanos han heredado los mismos haplotipos. ¿Cómo denominamos a este paciente? Que son histológicamente idénticos, tanto con su hermano 1 como con su hermano 2. A diferencia del segundo estudio. En el segundo estudio, vemos que en este caso este paciente no tiene hermanos o sus hermanos son muy pequeños para el trasplante. Entonces, su única alternativa son sus padres. A este tipo de trasplante en el cual se va a realizar con los padres y solamente se comparte la mitad del haplotipo, se denominan trasplantes haploidénticos, mitad de compatibilidad. Y es así que vemos que se ha construido el haplotipo. Por ejemplo, toda la parte azulita. Tenemos el A2, el B39, el C7, el DR8, el DQ4 y el DQ alfa 4 y el DQ beta 4. Todo ese haplotipo azul lo ha heredado del papá. El resto, que es el haplotipo rojo, lo tiene que haber heredado de la mamá y lo confirmamos a través de la tipificación que se ha hecho a la madre. ¿Se puede trasplantar este paciente? Sí, pero va a ser un trasplante denominado haploidéntico. Solamente comparten la mitad. Y vemos este último caso en el cual se ha hecho un estudio al paciente, a los hermanos y a los padres. Lamentablemente su hermano no es idéntico, pero sí es haploidéntico porque comparten el haplotipo rojo, que lo ha heredado de la mamá. El haplotipo azul lo ha heredado del papá. Cuando hablamos de ese tipo de trasplantes haploidénticos, en el cual solamente comparte una mitad, recordemos que este paciente va a tener todo un haplotipo diferente con sus donantes. Por ejemplo, en este caso, este paciente, si se decide trasplantar con su padre, vamos a ver que todo este haplotipo verde va a ser diferente. ¿Qué quiere decir? Que este paciente de repente tiene un anticuerpo contra este haplotipo diferente, lo cual contraindicaría el trasplante. Es por eso que en el caso de que se plantee un trasplante haploidéntico con los padres, se requiere un estudio de anticuerpos anti-HLA. ¿Y cómo una persona puede sensibilizarse con anticuerpos anti-HLA? Hay tres opciones. Recibir transfusiones de sangre. Recuerden que un paquete globular puede contener leucocitos. Los leucocitos tienen antígenos HLA, como ya hemos visto, y esto puede generar la presencia de anticuerpos. El otro es la gestación. La gestante soporta y tiene contacto con antígenos del HLA que ha heredado del padre ese niño. Entonces también genera anticuerpos anti-HLA. Y la tercera opción es que haya recibido un trasplante previo.
que también lo expone a antígenos externos. Para el estudio de anticuerpos anti-HLA tenemos un estudio de screening denominado panel reactivo anticuerpos o PRA, en el cual se utilizan unas perlas. Estas perlas vamos a ver que tienen distintos antígenos en su superficie. Se va a colocar el suero del paciente, en la cual esperemos que no se unan, y si se unen se va a realizar o se va a producir una reacción antígeno-anticuerpo. Se coloca un anticuerpo antihumano que está marcado y luego va a pasar a través de un citómetro, y si se da esta reacción va a brillar y me va a dar la positividad y me va a dar unidades de luz. Cuando un panel sale positivo, voy a tener que hacer una prueba más específica, en la cual ya no utilizo perlas con amplios o con distintos tipos de antígenos, sino con un antígeno específico. Se hace el mismo procedimiento, se coloca el suero del paciente, luego un anticuerpo antihumano y se coloca a través de un citómetro y me va a permitir ya conocer el anticuerpo específico y también brindar las llamadas, el índice medio de fluorescencia o MFI. Este es un ejemplo, un ejemplo de un estudio de anticuerpos, de un panel reactivo de anticuerpos. En este caso se está planteando el trasplante haploidéntico de este paciente y vemos que en su panel ha salido no reactivo, por lo cual el paciente sí puede trasplantarse. En este segundo caso, vemos que el paciente sí presenta anticuerpos, pero al evaluar la especificidad de cada uno de estos anticuerpos, vemos que no está presente en su potencial donante, que es su mamá, por lo cual decimos que tiene anticuerpos anti-HLA, pero no tiene anticuerpos donante específico, por lo cual no es contradictorio de un trasplante. Vamos a ver este otro ejemplo. En este otro ejemplo, la mamá es la potencial donante. Vemos que se ha hecho el estudio de PRA, que ha salido reactivo, y luego se ha hecho el estudio de Single, en el cual la especificidad ha encontrado, por ejemplo, un anticuerpo A2 y un DR9. Este anticuerpo A2 está presente en el antígeno que no comparte con la madre, por lo cual ya contraindica el trasplante de progenitores hematopoyéticos. En este segundo caso, vemos que se ha hecho un estudio a un paciente, a su madre, y se extrapoló a todos sus hermanos que lamentablemente no eran idénticos, y también se hizo un estudio de anticuerpos. Se hizo un estudio de anticuerpos específicos. Por ejemplo, se encontró que el paciente tiene un anti-DR4 y un anti-DR16. El DR16 está presente en este hermano, por lo cual con ellos dos no se puede trasplantar. Y luego vemos que tiene un DR4. El DR4 está presente en la madre y está presente en la hermana, pero también lo tiene el paciente, por lo cual a este nivel de resolución no podemos saber si este DR4 es un autoanticuerpo o es un anticuerpo específico de otro locus a nivel proteico o un nivel de resolución mayor. Entonces, ¿cuál es el flujo para hacer un trasplante? Primero tenemos un paciente candidato del trasplante de progenitores hematopoyéticos. Se hace un estudio de HLA del receptor y del familiar. Iniciamos con los hermanos porque en ellos hay una mayor probabilidad de encontrar un idéntico. Habíamos hablado de 25%. Se hace el estudio del A, B, C, DR, DQ. La metodología que utilizamos nosotros es el SC. Si el hermano es idéntico, o sea, tiene el mismo HLA, se hace el trasplante y no es necesario un estudio de anticuerpos. En cambio, si no tiene un hermano idéntico, hay que ampliar el estudio HLA a los padres, por los mismos locus A, B, C, DR, DQ. Como este va a ser un trasplante haploidéntico en la cual comparten solamente la mitad del haplotipo y la otra mitad es diferente, se tiene que hacer un estudio de anticuerpos para ver si hay anticuerpos contra esa diferencia, contra ese haplotipo que es diferente. Si el PRA o panel reactivo de anticuerpos sale positivo, se tiene que hacer un estudio de especificidad que es el SIG.
Otra cosa que, ya para terminar, que voy a hablarles es de la quimera. Una vez realizado el trasplante de progenitores hematopoyéticos, ¿cómo se controla este trasplante? Este trasplante se puede controlar desde el punto de vista molecular con un examen llamado quimerismo. ¿Qué es una quimera? En el trasplante hablamos de una quimera, aquel paciente, receptor de progenitores, que al haber recibido estas células progenitoras hematopoyéticas y el injerto haberse prendido adecuadamente, va a comenzar a generar células de distinto tipo de líneas, de origen obviamente hematopoyético, pero estas células nuevas que va a generar van a tener ADN del donante, ya no van a tener ADN del receptor. Es así que podemos evaluar la cantidad de ADN que tiene el donante en el post-trasplante para evaluar cómo va el injerto. Es así que, por ejemplo, nosotros podemos tener una quimera completa, entre comillas, cuando solamente encontramos ADN del donante en las células hematopoyéticas. Podemos tener una quimera mixta cuando encontramos algún ADN todavía del receptor y podemos tener una quimera incompleta que no lo observamos acá, en el cual solamente encontramos células del receptor. Vamos a ver que hay distintas metodologías para el estudio del quimerismo. La que utilizamos en el instituto es la evaluación de los STR o Short Tandem Repeat, que es una región no codificante del ADN y que vamos a ver que tiene una alta sensibilidad. Acá cuando nosotros hablamos de sensibilidad, no es que buscamos el mayor número, sino a menor número es mejor la prueba. Hacemos dos tipos de estudio en el instituto, un estudio solamente por STR y un estudio por linaje. Este short tandem repeat se utiliza para identificación humana y es así que esta es la llamada huella digital molecular de cada individuo. Cada individuo tiene secuencias de STR diferentes en cuanto al número de repeticiones que va a tener. Es por eso que, por ejemplo, acá ponen que en esta escena del crimen han encontrado ADN del asesino o del asesino en el cual tienen distintas repeticiones. Tienen dos sospechosos. Hacen la evaluación de los STR y así van a poder identificar al culpable en base a cada uno de los marcadores. Nosotros para el trasplante de progenitores hematopoyéticos requerimos un estudio llamado de perfil de entidad o quimerismo pretrasplante, en el cual se toma una muestra de sangre antes del trasplante y se identifica las características del donante. Utilizamos 24 marcadores STR. Hacemos tanto la evaluación del donante como del receptor, que podemos observar acá los picos a nivel del electroespectrograma en el cual cada uno de los picos me indica la cantidad o puede indicar la proporción que se ha hallado. Y el número, este número, por ejemplo, es el número 15, 16, es el número de repeticiones de cada uno de estos alelos. Este es un quimerismo post-trasplante. Vemos que acá, por ejemplo, en el quimerismo pretrasplante, vemos que el donante es XY y el receptor, perdón, el donante es una mujer y el receptor es un hombre. Vemos que en el post-trasplante, este paciente, el tercero es su post-trasplante. En su post-trasplante ha perdido el cromosoma Y, ya no lo expresa o lo expresa en una pequeña cantidad. Y es que eso es lo que buscamos en el trasplante con el control de la quimera, que solamente se exprese ADN del donante. Eso nos indica de que el trasplante molecularmente está yendo bien. Luego, a través de un software, vamos a ver qué alelos son informativos o no, y me va a permitir el cálculo de la quimera en base al área de cada uno de estos picos. Por ejemplo, en ese paciente que vimos, me indica que la quimera es es del 99%. Y este es un reporte, ya para la última diapositiva, en la cual vemos el perfil del donante, el perfil del receptor, vemos los distintos alelos, por ejemplo, lo que les había mencionado de que el donante es mujer,
y el receptor es varón y que pierde el cromosoma Y y todos los marcadores relacionados con el cromosoma Y lo va a perder en el post-trasplante. Vemos también que algunos marcadores son informativos y otros no. ¿Qué me refiero con informativos? Que tienen que ser diferentes marcadores del donante y el receptor. Es por ejemplo que vemos acá, en este marcador, en el número 4, me menciona que el alelo es un 12-12 y en el receptor es un 12-12. No me sirve de información. A diferencia de, por ejemplo, este marcador, el 8. Este es un 11-13 y en el receptor es un 11-15. Que exprese en el post-trasplante este 13 que antes no lo tenía, me brinda información de que se está expresando ADN del donante. En cuanto a los cálculos, vamos a llamar a una quimera completa cuando tenga un cálculo más del 95%, una quimera mixta cuando tenga entre menos del 95 hasta un 5% y ausencia de quimera a menos del 5%. Bueno, eso es todo. Este es el equipo de Laboratorio de Biología Molecular e Histocompatibilidad del Niño de San Borja. Y espero de que hayan podido comprender un poco de lo que son los estudios de histocompatibilidad y que espero que más profesionales se interesen en este tipo de pruebas y no solamente en las pruebas, sino en el trasplante tanto de progenitores como de órganos. Gracias. Muchas gracias, doctor.